Saludos, queridos patitos. Tenemos a Son Bascuas en un momento realmente curioso porque el señor Alfonso Rueda decidió ayer proponer elecciones gallegas el día 18 de febrero. Con lo cual, más próximo a esta toma de decisión, pues inmejorable, a pesar de que evidentemente no hemos hecho coincidir este asunto, ni estamos en la cabeza del señor Rueda. Pero bueno, Son Bascuas, amigo, gallego, y interesado en asuntos políticos, mm, encantado de que estés por aquí. Igualmente. Em, ¿Quién es Juan Bascuas? Bueno, pues yo soy profesor de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, imparto de la USC, la Universidad de Santiago, imparto materias vinculadas al ámbito de la sociología y de la ciencia política, y también durante cierto tiempo estuve en lo que se entiende por la política activa, más bien en la vida partidaria. Fui miembro del Consejo Nacional de la Ejecutiva del Bloque Nacionalista Galego. Tuve responsabilidades de gobierno durante el bipartito entre el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego en el periodo 2005-2009. En el 2012, conjuntamente con otras personas, abandoné el Bloque Nacionalista Galego para intentar crear otra oportunidad partidaria para Galicia, que era Compromiso por Galicia. Y bueno, esa vía la abandoné en el 2019 para dejar lo que es la vida partidaria, ¿no? Sigo en política porque la política es parte de la esencia de todo ciudadano, y como yo me enorgullezco de actuar como un ciudadano, pues siempre estoy atento a la política y participo de otras maneras en lo que es la acción política, ¿no? Pero ya no como vinculado a ningún partido. Sí, personalmente yo creo que son políticos somos todos como ciudadanos que tenemos reconocido nuestro derecho a libertad de expresión, libertad de participación en el ámbito electoral, y por tanto yo creo que eso diferencia a otros periodos donde el sufragio era censitario o no había participación política o no se podía expresar o los medios de comunicación eran más limitados. Yo creo que con la extensión de todos estos elementos se puede decir con más claridad que políticos somos todos. Otra cosa es los que tienen un compromiso en un partido político, los que tienen una representación institucional que cubrir, y evidentemente ahí estaría cierta diferencia, por lo menos para mí. En el caso institucional de la Xunta de Galicia se resuelve fácil el histórico, porque desde el año 90 hasta el 2005 estuvo el señor Manuel Fraga Iribarne como presidente de la Xunta de Galicia, y desde el 2005 a 2009 estuvo el Pérez Touriño con Anxo Quintana, el bipartito. Correcto. Y de 2009 hasta el presente el Partido Popular, prácticamente con mayorías absolutas, con el señor Núñez Fijo, y después de que se fuera a Madrid, el señor Alfonso Rueda. Correcto. Y Es así, muy con, bien trazado el timeline. y con un parlamento gallego con 4 territorios y 75 parlamentarios. Exactamente, sí, sí. Y con una barrera electoral no es un dato menor, una barrera electoral del 5% por circunscripción. Hay que obtener el 5% de los votos válidos emitidos en cada una de las circunscripciones para poder optar a tener representación, ¿no? Algo que tiene una incidencia particular en las dos circunscripciones más numerosas, que son las de A Coruña y Pontevedra, donde tiene un papel efectivo esa barrera legal, ¿no? Sin embargo, en la de Coruña y Ourense, en Ourense y Lugo, tiene un efecto mucho más limitado, ¿no? Pero sí, efectivamente, es un dato que no es menor, porque fue introducido por Manuel Fraga Iribarne una vez que alcanzó la mayoría absoluta, que conviene recordar que para que Manuel Fraga fuera presidente de la Xunta hubo que aguardar al recuento del voto emigrante para que se pudiera asegurar el escaño, en aquel momento eran 71 diputados, el escaño que le faltaba, ¿no? Tan pronto accedió al gobierno, esto fue a finales del año 89, tan pronto accedió al gobierno, pues realizó una reforma electoral por la cual se subía la barra electoral
del 3% al 5% por cada uno de los territorios, por cada uno de los distritos electorales, y también incrementaba el número de escaños a 75. Fueron las dos modificaciones que introdujo. Y esto supuso, pues, explica en cierta medida la escasa fragmentación que siempre ha tenido el Parlamento gallego, y en segundo lugar, pues que tanto en torno al Partido Popular como en torno al bloque nacionalista gallego se hayan concentrado muchísimas fuerzas políticas, ¿no? Dada la dificultad de superar esa barrera del 5% para muchas fuerzas. Podía haber sido más complicado porque en Valencia la barrera no era por circunscripción, sino global. Con lo cual el limitante era bastante mayor. Sí. Pero en el ámbito gallego, en ese año 90, 89, 90, cuando entra Manuel Fraga, después, las siguientes elecciones en el 93, recuerdo haber leído en un libro de Graciano Palomo que Fraga se presentaba como que era su última legislatura como presidente de la Xunta, lo cual ciertamente... se ha ido en un momento la... Pero bueno, ciertamente resulta curioso porque fue mentira. Es evidente para todo el mundo que no es verdad, porque se siguió presentando a elecciones un par de veces más, por lo menos. Con lo cual, la verdad en política cotiza poco. Ese mantra también lo utilizó Feijóo. Superada la segunda mayoría absoluta, dejó ver que no se volvería a presentar. Sin embargo, se presentó en una tercera ocasión y dijo que iba a ser la última. Finalmente se presentó una cuarta vez, que no la completó, no completó su mandato, pero sí se presentó una cuarta vez. Y decía que iba a ser el epílogo a su actividad política, hasta que el entierro de Casado lo resucitó para la política estatal. Es bueno recordar que ya se había apelado en su momento, cuando pugnaron Casado, Soraya y de Cospedal por la presidencia del Partido Popular, una vez expulsado Rajoy del gobierno por una moción de censura. También se ha especulado por la posibilidad de que Feijóo pudiera ser presidente del Partido Popular a nivel estatal. Finalmente no lo fue, reeditó su mayoría absoluta en el Parlamento gallego y, bueno, finalmente no completó su último mandato, dejando a Alfonso Rueda, el eterno vicepresidente, para encontrarnos ahora en esta nueva convocatoria electoral del 18 de febrero. Sí que es interesante porque en las convocatorias de 2009, 12, 16 y 20 fueron en compañía de vascos y gallegos, hasta el punto de que algún chistoso decía que el Lehendakari convocaba elecciones vascas y gallegas en el mismo decreto. Lo cual, bueno, vamos a dejarlo en... Bueno, cada cual que piense lo que... Vamos, yo... puede ser que haga parte del anecdotario, pero... Vamos, había intercambios y llamadas telefónicas para ver cuándo un presidente y el otro convocaba elecciones. Y de hecho, en esta ocasión, parece que Alfonso Rueda llamó al Lehendakari para cotejar distintas opciones y finalmente se decantó por convocar las propias, ¿no? Al fin y al cabo, parece que en Euskadi el Lehendakari tiene la intención de agotar la legislatura, ¿no? Hay trabajo todavía pendiente, por más que el día 21 hubo 6 leyes aprobadas en el Parlamento Vasco, con lo cual es un trabajo importante para finalizar el año, y hoy se ha presentado y aprobado definitivamente el presupuesto, cosa que Galicia también lo hizo para ir a elecciones libre de la carga de tener pendientes los presupuestos de 2024, sobre todo porque hasta ahora, ya veremos a partir del 18 de febrero, hasta ahora el PP tenía mayoría absoluta, con lo cual no necesitaba de nadie más, pero evidentemente entraremos en detalle de elementos que evidentemente son importantísimos para la gestión autonómica y del ámbito general, como podemos citar, por ir citando financiación, un elemento importantísimo, actualización del autogobierno, esa unidad delegada de la policía, que significa que Galicia no tiene policía propia,
¿no? Y por supuesto las posibilidades de competencias pendientes, en obras, infraestructuras, son muchos temas, con lo cual pues puedes hincarle el diente al primero que consideres. Pues la verdad es que has abierto un marco temático bastante amplio. Para empezar, es verdad que el Partido Popular ha aprobado los presupuestos, evidentemente sin ningún problema, porque tiene una mayoría absolutárrima, ¿no? 42 de 75. Esto es una garantía de futuro. Primero, son unos presupuestos electorales, son los presupuestos más altos que ha tenido nunca la Xunta de Galicia. Si no recuerdo mal, ronda los 11.200 millones de euros, es la cuantía más elevada que ha tenido nunca. Hablo de memoria, pero así lo recuerdo. También la cantidad la menciono de memoria, pero creo que andaba en torno a esa cantidad, o incluso próxima a los 12.000 millones de euros. ¿Qué ocurre con esto? Es que se abre un escenario político, en el que ya abundaremos más adelante, donde hay una candidatura como Democracia Orensana, que se presenta por la circunscripción de Ourense, que es el partido del alcalde de Ourense, que ha tenido representación en distintos concellos, que son nuestros ayuntamientos, en las postrimerías de Ourense, y que han sido bastante determinantes en la Diputación de Ourense, tanto en la pasada legislatura como en la actual. De hecho, obligó a PP y PSOE a pactar la Diputación de Ourense, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que en Ourense puede haber un diputado bajo el paraguas de Democracia Orensana y que determine, sea clave para la configuración de la mayoría absoluta. Uno de los elementos de chantaje que pueden tener este tipo de acciones es la no aprobación de los presupuestos. Teniendo el Partido Popular aprobados estos presupuestos, se garantiza que, por lo menos durante un año, podrá prorrogar unos presupuestos elevados. Podrá gestionar durante un año más, aunque no consiga la mayoría absoluta, si es el caso, que puede llegar a ser nombrado presidente de Alfonso Rueda con esta minoría relativa, apoyado por Democracia Orensana. No sé si me he explicado muy bien, pero sí, creo que es un dato que en Galicia no estamos habituados a gobiernos inestables, ¿no? Todos los gobiernos que ha habido han sido de mayoría absoluta, con coalición, si es el caso. Ha habido dos gobiernos de coalición, un primero, bueno, este bipartito que tú has hecho referencia es el último, pero hubo uno derivado de una moción de censura que duró 2 años y fue un tripartito de coalición galega, es una fuerza política extinta, PSOE y el PNG-PEGA, ¿no? Que, bueno, es un partido que ahora está integrado en el bloque nacionalista gallego. Bueno, pues con este resultante, pues es un dato importante para contemplar la gestión futura. Hay varias incógnitas y hay que valorar también por qué convoca ahora mismo este 18 de febrero las elecciones cuando aún quedan cosas pendientes. Una de ellas común a los intereses de Euskadi, que es la gestión del litoral. Tanto la comunidad autónoma vasca como la gallega están disputando o están gestionando o negociando, como se quiera, con la Administración General del Estado la transferencia de la competencia de la gestión del litoral. Tanto para Euskadi como para Galicia se nos ha pedido una reforma estatutaria, porque a día de hoy se entiende que esa competencia no está redactada en nuestros estatutos de autonomía respectivos. Cabe señalar que de los estatutos de autonomía que están pendientes de ser reformados por lo menos en una ocasión serían el de Euskadi y el de Galicia. Las demás comunidades autónomas han reformado sus estatutos de autonomía. Euskadi y Galicia no. Somos los únicos. Sí. Con la salvedad, además, de que Euskadi lo intentó por lo menos una vez con el famoso Plan Ibarretxe, que no tuvo el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados, pero que Galicia no ha llegado ni siquiera a ese punto. Ni siquiera ha llegado a superar una fase de un borrador embrionario en el último periodo del gobierno de coalición de Touriño y de Quintana, ¿no? De PSOE y del BNG. Pero una comisión parlamentaria, una ponencia de autogobierno, sí. Eso fue simplemente la redacción de un borrador primero. Sabes que esto lleva varias fases, ¿no? Sí.
pues fue simplemente el primer paso y se enquistó el asunto, entre otras cosas, en el reconocimiento nacional de Galicia, ¿no? Se quería introducir en el preámbulo una expresión del estilo de la nación de Breogán, que está en nuestro himno nacional, ¿no? El himno de Galicia termina con esa estrofa, con nación de Breogán, y no se aceptó en el preámbulo, que sabemos que el preámbulo no tiene carácter, digamos, perceptivo, o que no tiene una fuerza legal Sí. a la hora de adquirir una identidad nacional, pero podría haber valido. Que se lo digan al profesor Tierno Galván, que hizo la introducción de la Constitución española. Por ejemplo. El asunto es que, bueno, no se llegó a acuerdo porque es necesaria una mayoría reforzada para la aprobación de una reforma estatutaria, ¿no? Algo parecido a lo que sucede a la Constitución española. Y esto dificulta muy mucho que se pueda llegar a realizar una nueva propuesta estatutaria o una reforma estatutaria, ¿no? Prácticamente es necesaria, pues si no recuerdo mal, 50 escaños, lo cual llevaría a que en la práctica realidad, si hay algún atisbo de posibilidad de reforma estatutaria, pasa necesariamente porque haya un acuerdo entre PP y PSOE. Entre PP y PSOE obviando la cuestión nacional, porque si introduces la cuestión al BNG, el BNG no va a pasar por algo que no sea el reconocimiento nacional de Galicia y eso lo inhabilitaría, ¿no? Lo cual resulta curioso porque, por hacer una pequeña puntualización comparada, en Cataluña y en Galicia parece que para reformar el estatuto correspondiente es necesario 2/3. Pero en Euskadi, incluyendo el Partido Socialista, las fuerzas españolistas, impusieron que para reformar el estatuto bastaba con el 51%. Lo cual es paradojas de la vida. Sí, el plan Ibarretxe llevó el apoyo de 38 diputados del Parlamento Vasco, que también tiene 75 diputados. Vuelta al año. Sí. Y de hecho también, si no recuerdo mal, para ser elegido presidente Lehendakari en Euskadi, también basta con una mayoría simple ya en primera votación, si no recuerdo mal, ¿no? Y sin posibilidad de votar no. Exacto. Puedes presentar los candidatos que consideres. Y el que más votos obtiene en segunda vuelta, ya está. Bueno, primera mayoría absoluta, pero luego ya... Claro. Bueno, pues esta cuestión de la gestión del litoral, pues como ves es una cuestión candente. Aquí afecta a más de 4.000 inmuebles y entre ellos algunos que son de carácter estratégico, como la planta de celulosas de ENCE, que es una empresa muy relevante en Galicia, que está situada en la ría de Pontevedra y que evidentemente pues la prórroga de la concesión hace que sea de interés particular la gestión del litoral para cuidar los intereses de esa empresa, ¿no? Aparte de también para todo lo que pueda ser la gestión, pues por ejemplo, de las empresas que puedan requerir el abastecimiento de agua para su producción, agua de la costa, ¿no? O pues para ordenar algún tipo de inmuebles en la costa que están en situación actualmente irregular, ¿no? Vemos que es un tema no sé si para Euskadi, supongo que sí, pero para Galicia es de vital importancia. Otras comunidades autónomas ya están gestionando su litoral como consecuencia de la reforma estatutaria. Galicia y Euskadi no. Bien es cierto que en Euskadi estáis trabajando también ya en una reforma estatutaria que parece que, como consecuencia del acuerdo de EH Bildu y el PNV, pues tiene visos de poder prosperar con mayor facilidad, habida cuenta de que, como tú bien explicabas ahora, basta con tener 38 diputados. Correcto, ¿no, Juan Carlos? Sí, pero ciertamente tiene la complicación de que tienes que engrasar porque luego va al Congreso de los Diputados. Y una forma de acuerdo única y exclusivamente entre PNV y H. Bildu pues puede enfrentarse con tener 11 diputados en el Congreso de Diputados y algún amigo más que se sume, pero tener enfrente a las 4 fuerzas franquiciadas en Madrid. Bueno, habría que ver qué impacto social tendría desechar por segunda vez una propuesta de reforma estatutaria vasca que contase con la mayoría de la Cámara. Sí, sobre todo cuando en paralelo hay una ponencia de autogobierno en el Parlamento Foral de Navarra y que está trabajando la actualización del marco competencial en aquel territorio. Y evidentemente esto está incorporado el Partido Socialista de Navarra. Con lo cual, en principio, habría cierto viso de en algún momento poder sacar adelante un nuevo estatuto en Euskadi.
entiendo que también sería interesante introducir en la ecuación al propio PSE, ¿no? Con Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Esquerra, ¿no? Eso es lo que me refiero. Uh-huh. Sin embargo, aquí esto es bastante improbable. El Parlamento gallego siempre ha sido o se ha caracterizado por tener un nivel de fragmentación muy bajo. La práctica realidad ha sido un Parlamento que se denomina de partido y medio, porque los tres partidos que han estado desde que Fraga fue presidente fueron tres: el PP, el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego, ¿no? PSOE y BNG alternándose como segunda fuerza política, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo. El bloque, en esta ocasión, es la segunda vez en la que es segunda fuerza política. Ya con Xosé Manuel Beiras llegó a ser segunda fuerza política. En 1997. Sí, con unos resultados muy parecidos a los que en la actualidad tiene Ana Pontón. Y en aquella ocasión, bueno, pues no consiguió materializar una alternativa de gobierno al PP, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora pues volvemos a un escenario parecido, con un PSOE muy debilitado y con un bloque fuerte, ¿no? Veremos qué es lo que puede pasar. Sí, porque... Otro de los motivos. Dime, Juan Carlos. No sé si es otro de los motivos, porque el PP evidentemente está preparado para las elecciones. El BNG está preparado, con Ana Pontón como candidato. El PSOE, bueno, ahí está. Tiene candidato. Creo que lo ponías en Twitter. Y el espacio de Sumar, que está, pues, con las partes íntimas a la vista. Y bueno, pues, ahí. Sí. En ese tweet que tú mencionas, exponía que Sumar lo acaban de pillar en mitad de un proceso que ellos llaman de escucha, ¿no? Pero en el cual ya Izquierda Unida, Podemos y Anova les ha dicho que no. Les ha dicho que no. Es decir, va a ser un proceso muy distinto al que se dio en las elecciones generales, las elecciones al Congreso y al Senado españoles, ¿no? Y eso pues deja un poco desnudo a Sumar. No sé muy bien qué van a hacer Izquierda Unida, no sé muy bien qué va a hacer Podemos, no sé muy bien qué va a hacer Anova, pero los tres ya han descartado la posibilidad de concurrir a las elecciones con Sumar. Puede ser que ellos también concurran por su camino, ¿no? O puede que incluso no podemos descartar la posibilidad de que esos tres constituyan una candidatura, una coalición, ¿no? Al fin y al cabo, Izquierda Unida y Podemos ya han concurrido en varias elecciones conjuntamente. Introducir a Nova en la ecuación, bueno, pues es más que fácil. O es Navidad, como diría Hans Gruber. Puede volver el viejo patriarca a casa por Navidad. Dicen, si te refieres a José Manuel Beiras, que Anova encuentre algún acomodo en el BNG. Claro. Yo creo que la mejor opción para los tres, desde el punto de vista estrictamente de lo que ellos puedan manejar, ¿no? De lo que yo piense, la mejor opción que tienen ellos es coger el elegido por José Manuel Beiras, que es Martiño Nogueira, que fue alcalde de Teo y de Santiago, y que presenté como candidato en una candidatura de las tres fuerzas políticas. Lo digo porque Anova, siendo una fuerza política nacionalista, pretendidamente independentista, no ha tenido reparos a la hora de concurrir a las elecciones con fuerzas políticas de ámbito estatal, ¿no? Todas ellas de izquierdas, evidentemente, muy bien, pero no ha tenido inconveniente en concurrir a las elecciones con fuerzas de ámbito estatal. Y bueno, sería una buena opción para ellos. Con todo, les pilla todo a medio camino. Quedan 57 días para las elecciones. El plazo para la constitución de coaliciones en los marcos legales que establece la convocatoria siempre es anterior al que permite la concurrencia en los partidos individualmente. O sea que les queda poco tiempo para negociar. Este tipo de negociaciones son poliédricas, no solo se negocia la cabeza de lista, se negocian muchísimas cosas, desde el programa electoral hasta las distintas posiciones en las candidaturas, el reparto de los recursos electorales, las bonificaciones y subvenciones que después se pueden obtener como consecuencia de haber ganado representación en el Parlamento, etcétera, etcétera. Se negocian muchísimas cosas y requiere de tiempo. Yo no sé si podrían hacerlo, pero
Si quieren concurrir, esa es otra opción que le queda a Nova también, es poder pedir el voto para el bloque nacionalista galego, ¿no? Que al fin y al cabo con esto habríamos enunciado a todas las fuerzas políticas que tienen opción de tener representación. Las tres que ya lo tienen, que son PP, PSOE, Bloque. Después estaría Sumar, Izquierda Unida, Podemos, Anova, y también Democracia Orense, que creo que por Orense podría obtener representación si supera ese 5%, algo que desde mi punto de vista es factible y que pueden condicionar claramente la acción de gobierno. Pero como trataba de apuntar en esa lista de temas pendientes, la financiación es importantísima y normalmente no suele estar encima de la mesa. Una financiación que, recuerdo, Joan Ridao fue el que negoció con José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2009 y que luego, evidentemente, se posicionaron algunas comunidades autónomas a favor y otras en contra. Evidentemente estuvieron más a favor las del PSOE y más en contra las del PP, a pesar de que también ha salido ahora estas noticias de que, bueno, si en la quita autonómica por el tema del FLA y el Fondo de Proveedores se incluyen a Valencia, igual Feijóo no pone obstáculos a la aprobación del nuevo presupuesto estatal para 2024. Pero en el ámbito de la financiación, evidentemente, 2014, porque se tiene que renovar en teoría cada 5 años, no se hizo en 2014, no se hizo en 2019, ¿se va a hacer en 2024? Pues evidentemente soy bastante escéptico y evidentemente es un sistema, el de financiación de régimen común, porque una cosa es el foral y otro el de régimen común, que es satánico, que no he encontrado a nadie que sepa explicarlo y que evidentemente produce disfunciones hasta el punto de que cuando llegó la crisis, la de 2008 y el tema de la pandemia, pues se crearon fondos ad hoc para tratar de solucionar algo el tema, pero con la consecuencia de tener más de 200.000 millones de deuda entre las 15 comunidades autónomas de régimen común, lo cual evidentemente es un lastre enorme, porque el sistema es un poco federal de gasto, es decir, las comunidades pueden gastar lo que consideren oportuno, pero de ingreso es muy centralista, muy jacobino, y por lo tanto ahí está un problema grandísimo. Bueno, techo de gasto hay para las comunidades autónomas de régimen general, ¿eh? Pero bueno, a lo que vamos, Juan Carlos, con lo que estabas explicando, que lo has hecho magníficamente bien, es que yo creo que la financiación autonómica son los padres, sobre todo en estas fechas en las que estamos hablando. Es muy difícil poder explicar la existencia de un régimen de financiación, que sea armónico, ecuánime y igualitario cuando las condiciones que se exigen no son aplicables para cada una de las comunidades. Por ejemplo, la densidad de población no puede ser un criterio. A Galicia le perjudica notablemente desde la perspectiva de la dispersión poblacional, porque no es lo mismo, por ejemplo, pues gestionar una comunidad autónoma que tiene 313 ayuntamientos, pero que al mismo tiempo se caracteriza por tener prácticamente la mitad de los núcleos de población habitados de todo el Estado español. Es cierto que con muy poca densidad, pero Galicia tiene más de tiene en torno a 18.000 parroquias, por ejemplo. Un concepto que quizás los vascos, los asturianos puedan comprender, pero en el resto del Estado no. Porque simplemente en provincias como Salamanca tienen más de 400 ayuntamientos. Toda Galicia tiene 313. La prestación de servicios que se pueden realizar para esos ayuntamientos pues es distinta porque hay que atender a muchísimas parroquias, a diferentes núcleos de población, y eso encarece la prestación de servicios. Decimos que es federalizante en la ejecución de gasto porque se obliga a las comunidades autónomas a que asuman la ejecución de gasto. El Estado te da el dinero y tú tienes que gastarlo, pero te da una cantidad muy delimitada de dinero y tú tienes que satisfacer las prestaciones en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la cultura, de la vivienda, todas ellas. Y el Estado te dice cómo debes gastarlo. Y te reparte el dinero en función de los criterios que el Estado entiende que son los adecuados y que evidentemente no se pueden aplicar de una forma armónica para el conjunto de las comunidades autónomas. Es decir, hay un trasfondo ideológico. ¿Hay acaso alguna fórmula mejor que hablar desde la Administración General del Estado con cada una de las comunidades autónomas sobre cuáles son sus necesidades para la ejecución de gasto,
sus necesidades para el acompañamiento legislativo de ese gasto y que sea una relación bilateral. ¿Por qué hay que explicar las condiciones que le pueden venir mejor a Valencia, a Madrid, a Andalucía, pues a Castilla-León, a Galicia o a Asturias, que responden a realidades completamente distintas? Ya es difícil establecer un paralelismo de necesidades entre Asturias, Galicia y Castilla-León, pero se puede hacer. Pues imagínate aplicar los mismos criterios para Valencia o para Andalucía. ¿Es que el envejecimiento de la población afecta de igual manera a Galicia que a Andalucía? No. ¿O a Canarias? No. ¿Nos interesa a los gallegos que eso sea un criterio ahora de la asignación presupuestaria? Por supuesto. ¿Le interesa a los andaluces? No tanto. Se impone una cuestión ideológica, y es que ese mantra de que no puede haber relaciones bilaterales para determinar la financiación que debe tener cada comunidad autónoma, ese mantra, insisto, es porque no se quiere dar a entender que España no es una. Simplemente eso. Es que, ¿acaso no es mejor que se realice una negociación directa entre cada comunidad autónoma y la Administración General del Estado, y una vez determinado eso se intenta hacer una composición del lugar, en vez de armonizar los criterios? Sí, porque no se puede. Porque aparte de las dos comunidades forales hay otra tercera comunidad, por lo menos, que es como el Guadiana, porque en teoría está en el régimen común, pero luego tiene el REF, el RIC, que es Canarias, y a veces, sí, claro, supuestamente ha llegado a un acuerdo para sacar de la negociación común a Canarias y tener una negociación bilateral, cosa que nunca se ha llegado a concretar definitivamente en un texto legal. Con lo cual es una especie de limbo, evidentemente, que incorpora también casos excepcionales como Ceuta, Melilla, con evidentemente... Ya no meto las ciudades autónomas en también Baleares. Baleares es un sistema insular, con lo cual tiene sus complejidades. En el ámbito peninsular, pues evidentemente hay unas zonas que perdieron en el siglo XVIII la situación foral, y hay siempre alguna reivindicación desde Aragón, desde Valencia, por supuesto desde Cataluña, con lo cual el modelo LOFCA, surgido en septiembre del 80 con esa ley, pues evidentemente se quiere amalgamar lo que es distinto. Claro. En el fondo es una cuestión discursiva más que financiera. Es más discursiva que financiera. Es no querer aceptar la diversidad y la pluralidad del Reino de España, del interior del Reino de España. Porque al fin y al cabo tienes que responder de forma diferente a necesidades distintas. En un país como Galicia, donde hay una dispersión de población enorme y una población muy envejecida, los costes de aplicación de servicios a los que están obligados la comunidad autónoma y los ayuntamientos se encarecen enormemente. Se encarecen enormemente. ¿Y a quién puede decir? Pues que concentran ayuntamientos. Es que el problema en Galicia, como en una parte de Asturias, como también sucede en algún caso de Euskadi, el problema no está en la concentración de ayuntamientos, sino en la dispersión poblacional por parroquias. Las parroquias no van a desaparecer. La ubicación física de las personas no va a cambiar. Como consecuencia de eso, es mucho más caro. Imaginemos un ayuntamiento que tiene que prestar el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, y tiene que recorrer 52 parroquias, 183 aldeas. No es lo mismo que coger una furgoneta y dar una vuelta en torno a la plaza del ayuntamiento. No es lo mismo. No es lo mismo, sobre todo cuando es un servicio pensado principalmente para personas con discapacidad y personas mayores. Y no es lo mismo hacerlo en un ayuntamiento que tiene pues un 40% de la población que tiene 65 o más años. Esto debería estar presente a la hora de abordar las cuestiones de la financiación. Y evidentemente, las comunidades autónomas afectadas por esto son básicamente Galicia, Castilla y León, Asturias y el País Vasco. El País Vasco, con su concierto y su cupo, no entra en esta problemática. Entonces son tres. ¿Qué población suman las tres comunidades autónomas? Galicia con 2.700.000, Castilla y León con 2 millones
y Asturias, que apenas llega al millón. ¿Qué capacidad de incidencia tienen en ese debate en el conjunto del Estado? Ninguna. Ninguna. Y además, bueno, se da la paradoja de que Galicia y Castilla y León están gobernados por el mismo partido, bueno, en Castilla y León con Vox también, y Asturias por el PSOE. Y el PSOE, en los últimos tiempos, en Asturias ha venido a aceptar este discurso. Pero claro, la capacidad de incidencia real en el debate en el que participan otras comunidades autónomas, cada una con su perfil, pues es muy diferente, ¿no? Yo creo que... Y si incorporas a Cantabria, que son 500.000, 600.000 personas, Sí, porque, pero incluso Cantabria, sí, Cantabria no es de las comunidades autónomas más avejentadas. Sí, bueno, estaba pensando en un caso que puede ser prototípico, como es el de Valderredible. Y Valderredible es un municipio bastante grande, en donde la dispersión poblacional también es amplia. Con lo cual, evidentemente, aunque incorpores Cantabria, que son tampoco muy poblada, pues tampoco incorporas un músculo enorme al balance. Porque evidentemente en el otro lado tienes una Andalucía muy poblada, tienes una Madrid que es la aspiradora del sistema. El agujero de Donut. Sí. Y otras territorialidades que evidentemente tienen el mayor porcentaje de esos 48 millones de habitantes que tiene el Estado español. Sí, sí, Cataluña va todo lo que es el eje levantino y bueno, el sur de España, ¿no? Como bien apuntabas, dejemos aparte la cuestión insular, ¿no? Sí, porque dejando de lado las ideas de algunos que quieren poner tren en Canarias, que no sé por dónde iría, tren desde Canarias para conectar con la península, pero bueno, hay ilusiones, de ilusiones se vive la vida también. Vale. Pero bueno, es difícil homologar un kilómetro de carretera en Huelva o hacerlo en Lugo. Evidentemente la orografía cambia y eso influye en el coste efectivo de cada kilómetro de carretera o de alta velocidad, y eso evidentemente debe de influir en el cálculo de las necesidades por gasto a la hora de ejecutar los ingresos. Es así. Y además hay que añadir otra cosa, que la quita de la que se habla es la del FLADA, el Fondo de Liquidación Autonómica. Pero en la negociación entre el bloque y el PSOE para dar el apoyo del bloque al gobierno, se ha conseguido una condonación de 12.000 millones de euros, que es la totalidad de la deuda autonómica. No es moco de pavo. Yo quiero ver cómo se ejecuta eso. Quiero verlo, porque me parece que es desmedido y desbocado semejante acuerdo. Me parece que eso, si se materializa esa idea, nos deja la economía como una patena, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Y es una parte del debate que también se tiene que dar, que es la ejecución de los acuerdos entre el PSOE y el bloque. En el anterior mandato se ha quedado prácticamente todo sin materializar, ¿no? Y bueno, queremos ver qué es lo que ocurre ahora mismo con esa ejecución de acuerdo actual, porque hay cosas que son tremendamente interesantes, entre ellas pues la posibilidad de crear un ente ferroviario gallego para trenes de proximidad, de cercanías, ¿no? Que no tenemos cercanías en Galicia. ¿No existen? ¿No existen? No. Aquí todos los trenes son de media distancia o regionales. No hay trenes de proximidad, no hay trenes de cercanías. ¿Y entonces cómo se podría hacer? ¿A través de las infraestructuras que ya hay? ¿O introduciendo trenes que tengan horario tipo cercanías? A ver, ocurre que el tren de proximidad tendría que ser el que circula en las postrimerías de las ciudades más relevantes de Galicia, no las que comunican las ciudades, ¿no? Esto es, ahora mismo, con un tren de velocidad alta, está comunicado Santiago de Compostela y Coruña en 28 minutos. Esto hay que decirlo también. Pero la realidad es que yo no puedo ir, o sea, yo puedo ir a Coruña en 28 minutos, pero no puedo ir en tren a los ayuntamientos limítrofes de Santiago de Compostela. O mejor aún, un habitante de Coruña que quiera coger un avión en el aeropuerto de Santiago no tiene ningún tren que lo lleve al aeropuerto. No hay ninguno. O sea, tú vienes en tren de Coruña, llegas a Santiago, tienes que coger un bus, un taxi,
o buscar otra forma de desplazamiento. Un tren y un autobús que además va haciendo sus paradas urbanas, con lo cual tienes que tener una capacidad de previsión muy alta. En cualquier caso, un tren de proximidad, un tren lanzadera desde la estación del tren de Santiago a La Bacolla, que está a 12 kilómetros, que es Ayuntamiento de Santiago, Concilio de Santiago, pues sería cuestión de un tren de proximidad. Por otra parte, también tenemos todavía ferrocarril español de vía estrecha, los de CEVE, en el norte de Galicia, ¿no? Son trenes lentos, están descuidados, la situación es penosa, pero podría ser también de interés como un puntal sobre el cual construir el ente ferroviario gallego. Con todo, además sería muy positivo la creación de ese ente ferroviario gallego, sobre todo para el desarrollo de las provincias del interior, que cada vez están experimentando un abandono mayor, ¿no? El éxito que hablábamos anteriormente de Democracia Ourensa deviene de esa sensación de abandono por parte de Santiago de Compostela y el gobierno autonómico a una provincia tan desfavorecida. Si hablábamos de dispersión geográfica y envejecimiento, pues Ourense se lleva la palma, y Lugo también, pero Ourense de una manera muy, muy connotada, muy significativa, ¿no? Sí, me preguntaba precisamente porque, bueno, pues hasta qué punto es necesario crear nuevas infraestructuras ferroviarias, nueva línea física Sí, sí. de elementos, porque, bueno, yo simplemente por introducir el elemento vasco, en el ámbito vasco pues tenemos Euskotren y tenemos luego el Metro Bilbao, ahora se está haciendo metro en San Sebastián a través de Euskotren, y el tranvía pues que está en Vitoria, está en Bilbao, con lo cual hay instituciones propias que ejercen labores ferroviarias, más allá de que en 2015 una sentencia dijo que había 3 líneas que debían de ser transferidas y que tardaron 3 años en ser ejecutadas por el gobierno de España, esa transferencia, y luego quedan otras 11 que son el núcleo general de cercanías, Bilbao, San Sebastián, y también algo de mercancías, que es lo que se está negociando y tiene que llegar antes de marzo. Por eso no nos interesa unas elecciones tempranas, porque es este gobierno el que tiene que gestionarlo para que el siguiente ya pueda empezar a construir con eso incorporado. Pero ciertamente la línea existe de cercanías en el ámbito de Bilbao y de San Sebastián, es decir que en teoría no hay que construir nada, simplemente transferir los recursos y ya está. En el caso de Galicia es distinto, porque Sí, para no hay nada que ejercer, construir. sí, porque para ejercer esa competencia hay que construir. Claro, para empezar hay que construir hasta el propio ente ferroviario, que no tiene por qué ser estrictamente autonómico, puede estar participado por la Diputación e incluso por el Estado, ¿no? A semejanza con otras opciones, ¿no? Pero bueno, esto también puede entrar dentro del marco del debate de las elecciones, siempre y cuando seamos capaces de que el debate que se vaya a producir en campaña electoral en Galicia se centre en Galicia. Porque una de las razones por las cuales se convocan las elecciones para el mes de febrero, en plena semana de carnaval del Entroido en Galicia, que es una fiesta importantísima, sobre todo en Ourense, ¿no? En el triángulo mágico del Entroido, está en aquella provincia, pues se va a situar en momentos muy relevantes del debate político español. Entre otras cosas, ya no solo los debates que se puedan producir entre las fuerzas políticas catalanas y el PSOE y los mediadores, sino también el debate sobre la ley de amnistía. Con lo cual, el riesgo de que se españolice la campaña actual gallega es muy elevada, y es algo que interesa al Partido Popular, porque es quien está encabezando la oposición en el debate en Madrid, en España, y es quien se puede ver favorecido por la sensación de desleixo, no sé cómo se dice, de desprecio, por decirlo de alguna manera, o de abandono que pueden sentir algunos ciudadanos de bien españoles ante esa injusticia llamada amnistía, ¿no? Y creo que eso puede favorecer al Partido Popular, y creo que también ha sido un argumento utilizado por Rueda a la hora de valorar convocar las elecciones para el mes de febrero, ¿no? Creo yo. Sí, Otras cuestiones.
Y no, que ciertamente en la media distancia y la distancia larga también hay dificultades, porque es de justicia recordar aquel Alvia que descarriló en las cercanías de Santiago un día 25 de julio, el día de la nación gallega, y con todas las dificultades intrínsecas que tiene, debido a la falta de investigación profesional y de escrúpulos a la hora de echar culpas a según quién. Juan Carlos, disculpa, tengo que cortarte un segundo. ¿Puede ser? Sí. Tengo que ir a la puerta un segundo. Sí. Vengo ahora, Ciertamente recordaba ese caso del Alvia, que hubo un número significativo de fallecidos y fue un momento muy triste, y que evidentemente hay otros canales que profundizan el asunto y que podéis ir a mirarlos. Perdona, es que había cerrado la puerta, acaba de llegar mi familia y no podían abrir. Sí. Ha sido un error. Sin problema. Discúlpame, aprovechando que esto va a ser grabado, pues a ver si lo puedes resolver después tú. Seguimos adelante. Vale. Pues eso, el Alvia, el caso de Angrois, dificultades a la hora de generar ese ámbito de media distancia, larga distancia, aunque se suele decir que los presidentes del gobierno de España llevan el tren de alta velocidad, el AVE, a su localidad de origen. Pasó con Felipe González llegando a Sevilla, pasó con Aznar llevándolo a Valladolid, pasó con Zapatero llevándolo a León, aunque hay quien dice que es de Valladolid, pero da igual, él dice que es leonés, con lo cual lo lleva a León, y Rajoy dicen que lo llevó a Galicia. Bueno, pues la suerte de Pedro Sánchez es que, como es de Madrid, pues puede hacer un poco lo que quiera, porque todos los trenes de alta velocidad entran y salen de Madrid, como el esquema radial. Al respecto de eso, una cuestión simpática es que en 1989 el ministro de Transportes era Abel Caballero, el actual alcalde de Vigo. Y ya en aquel momento prometió que para 1993 estaría el AVE en Galicia. A día de hoy no está el AVE completado a Galicia. Llega hasta Galicia, pero luego las conexiones no son del AVE. Y además no tenemos todavía los trenes Abril, que son los que alcanzan la máxima velocidad. De hecho, no nos referimos a ello como AVE, alta velocidad española, sino como tren de velocidad alta, ¿no? Y bueno, en ese sentido también era bueno señalarlo, porque el actual alcalde de Vigo, el Caballero, lamenta que no se tenga en consideración la entrada del futuro AVE por donde él quiere en la ciudad de Vigo. Es curioso. Sí, resulta curioso porque un año antes, en 1988, pasó por el Consejo de Ministros 3 proyectos para ser aprobados. Uno, a Sevilla, la Expo del 92, se hizo. ¿Sí? Otro, a Cataluña, la Junquera, culminado en 2010. En 2010 con la llegada a Barcelona. Tercero, la llegada a Hendaya, por Irún. Y todavía dicen que, bueno, en 2030 tal vez, con suerte. La primera palada se dio en 2005 y nos vienen a decir que la culpa es del PNV, lo cual es cachondo, hilarante, porque entonces podemos decir, ¿y por qué no lo hizo Aznar? El todopoderoso, el superpoderoso Aznar, en sus 8 años de gobierno, ¿por qué no hizo él solo? Es que con la ayuda de nadie, con sus brazos, hizo el 30 de la velocidad. Sí. Por lo cual, evidentemente, puedo entender las dificultades, sobre todo con un pequeño detalle, y es que seguramente Galicia no necesite conectarse con Madrid única y exclusivamente, porque evidentemente puede tener otra serie de necesidades. Por ejemplo, conexión con Lisboa, puede ser muy interesante.
y a través de Oporto como elemento de conexión de la verticalidad portugalaica o galaico-portuguesa, como se prefiera, y por supuesto la conexión a través de la cornisa cantábrica, que resultaría complicada, pero más complicado es no hacerlo, que es conectar Galicia con Asturias, con Cantabria, País Vasco, y que esa de alguna manera fuera la conexión a través de Europa y no tener que pasar ni por Palencia, ni por Valladolid, ni por Madrid. Bueno, eso también tiene su carga ideológica, que es la radialidad, ¿no? Que ya se comenzó a materializar como tal en el transporte público desde la dictadura de Primo de Rivera y el famoso plan de carreteras del 24, ¿no? 1924. Va a hacer ahora 100 años. Sí, aquel plan de asfaltos especiales. Lo que acabas de mencionar al respecto de la conexión por tren con Portugal ya está en el debate político en Portugal y en Galicia y en menor medida en España. ¿En qué sentido? En que la conexión con Portugal, Madrid quiere que sea directa a Madrid a través de Salamanca. En primera instancia, que la primera conexión de tren de alta velocidad entre Portugal y España sea directamente a Madrid a través de Salamanca, si no recuerdo mal. ¿Qué ocurre? Que tanto Porto como Lisboa, la eurorregión portuguesa y gallega, han conseguido de la Unión Europea que la primera conexión ferroviaria sea a través de Lisboa a Porto Vigo, ¿no? Tiene una razón de ser estratégica para los portugueses. Pueden tener una posición dominante en el mercado económico, turístico, ferroviario, transportes, en el eje atlántico, y si la relación es con Madrid, puede ocurrir como todo lo que pasa, que termina siendo pues el aspersor, que todo lo deglute, todo lo traga y devorando también la economía, o una parte de la economía portuguesa que se tiene que relacionar por la vía del transporte. A día de hoy, Galicia tiene 3 aeropuertos, el de Santiago, el de Vigo y el de Coruña. Vigo tiene en torno a 1.100.000 pasajeros anuales. Anda ahora mismo el de Coruña cerca del 1,5 millones aproximadamente, si no me equivoco. Estoy hablando de grandes números, no son exactos. Y Galicia está, no, Galicia, Santiago de Compostela está muy cerca de los 3 millones. Pues bien, el aeropuerto de Sacarneiro, de Porto, mueve más pasajeros, el doble del pasajero, bueno, por lo menos tantos pasajeros como los 3 aeropuertos gallegos juntos, y hay una fácil accesibilidad. La atracción económica a través del transporte que puede hacer Portugal sobre Galicia es relevante. Y a la inversa, es evidente los lazos históricos que Galicia ha tenido siempre con Portugal, y este tipo de conexiones harían que esos lazos históricos pudieran reverdecerse incluso en la vinculación de la actividad económica, ¿no? Sin embargo, ahora mismo el gobierno de Madrid está apostando en el ámbito de la Unión Europea, intentando que la primera conexión ferroviaria de alta velocidad se ejecute a través de Salamanca vía directa a Madrid, ¿no? Argumentan, entre otras cosas, que el eje atlántico, el corredor atlántico que se ha desarrollado en el mapa de la Unión Europea, no pasa por Galicia. Y es una de las paradojas que tiene todo esto, y es que el eje atlántico no pasa por ninguna de las, si no recuerdo mal, 5 provincias atlánticas que tiene España, ¿no? Bueno, 5 no, perdón, 4, pero una de ellas no es gallega. Me refiero a Coruña-Lugo. Bueno, Coruña-Lugo es cantábrico prácticamente, es casi atlántico, y Huelva tampoco pasa por ahí, ¿no? Entonces, ellos argumentan que el corredor atlántico pasa más bien por Castilla y León que por Galicia, y que eso debería ser un elemento a interpretar. En cualquier caso, es desde luego obvio que, de igual manera que en la cuestión de la financiación autonómica enunciamos que hay un discurso ideologizado que no quiere reconocer la pluralidad, ya no digo nacional, lingüística o cultural, sino la pluralidad de circunstancias o diversidad de circunstancias que afectan a cada uno de los territorios del Reino de España, pues a la hora de diseñar las infraestructuras sucede 3/4 de lo mismo. Seguimos, ¿por qué no podemos desarrollar un núcleo nodal como se da en la República Federal Alemana, por ejemplo, ¿no? Mucho más interesante para el conjunto de la ciudadanía, para el transporte de mercancías también, y que además luego tendría un impacto a la hora de reducir el volumen de usos de vuelos, ¿no? Pero bueno.
Sobre todo, siguen sí, en sobre esa todo idea. porque hay un elemento histórico imposible de obviar que llevaría el camino, precisamente, a una explicación distinta, que es el Camino de Santiago. Sí, claro. Que evidentemente, como con los fenicios en el ámbito del Mediterráneo, desde la zona de Algeciras hacia el norte por toda la costa, que es un camino de miles y miles de años transitado de un montón de Sí. civilizaciones, parecido se puede hablar del Camino de Santiago como conexión de la zona cantábrica norte de la península, sin Ujú. pasar ni por Madrid ni por otras ciudades castellanas, sino había Camino del Norte, que era muy directo y era más transitado, y por lo tanto estas cosas, como también se hace en carreteras encima de las calzadas romanas o al lado, Ujú. pues evidentemente el pasado puede ser significativo, salvo que evidentemente lo que comentas, el elemento ideológico, madrileño Ujú. céntrico, radial, Ujú. que Sí. trata de eliminar cualquier disposición distinta en forma de nacionalidad, a pesar de que el artículo 2 de la Constitución española habla de nacionalidades y regiones, de que hay una disposición transitoria tercera que habla de aquellos elementos que plebiscitaron un estatuto en periodo de la Segunda República. Por lo tanto, se implicita el hecho de que por lo menos Cataluña, Galicia y País Vasco son nacionalidades históricas. Sí. Pero luego esto tiene que operativizarse, tiene que ir a datos concretos que resulten que ese elemento discursivo aterrice sobre elementos concretos. Y uno Ujú. de estos puede ser, por ejemplo, las infraestructuras o la energía, porque Galicia podría tener un importante efecto energético. Bueno, has Ujú. citado Salamanca, en el ámbito de Ujú. la región leonesa que está por constituir todavía, Sí. pues Sí, sí, podrían, lo por han ejemplo, apuntado. hacer una industria poderosa del uranio, Sí, sí. pero no se quiere. Sí. Es una O, cuestión o, que está por, bastante apagada. o por añadir Está. otro elemento, tierras raras, minerales, hay en Sí. España, pero no se quieren. Se prefiere traer de fuera con el gasto en combustible, impacto medioambiental, es decir, subsumir el impacto medioambiental a aquel lugar de donde viene, que contaminen ellos, y como aquí no Correcto. se contamina, pues entonces estamos limpios. Bueno, alguna tentativa ha habido por Galicia por explotar también algún mineral raro. Bueno, o el tántalo, por ejemplo, a través de la extrusión, sistemas de extrusión en la producción minera. Pero bueno, has dado una clave que no se habla prácticamente nada en el Estado español, que es la no existencia de la comunidad autónoma de León. ¿Mm? ¿Por qué hay una comunidad como Castilla y León? Era necesario, sin embargo, finalmente se constituyó la comunidad autónoma de la región de Murcia, la de La Rioja, la de Cantabria, incluso la comunidad autónoma de Madrid, ¿no? Pero no se llegó a constituir la comunidad autónoma de León. Yo creo que hay argumentos suficientemente densos como para que se pudiera haber constituido. Y de hecho, no sé en qué terminó, si es que ha terminado ya, aquella iniciativa de la Unión del Pueblo Leonés por recoger los apoyos de los municipios leoneses, zamoranos y salmantinos para la constitución de la Comunidad Autónoma de León. No sé cómo terminó esa aventura, pero desde luego habría sido lo justo. Quizás la idea de constituir una comunidad autónoma tan grande como la de Castilla y León responda pues a parámetros de neutralizar otras comunidades autónomas que pudieran tener un volumen tan relevante como este, ¿no? Como Cataluña, como Euskadi, por ejemplo, ¿no? Y Andalucía, pues también en algún momento se especuló con la posibilidad de que hubiera una fragmentación de la propia comunidad autónoma. Hablo más bien del estatuto fallido del 36 que la Sí. actualidad, ¿no? No, Pero bueno, y que ciertamente si uno mira los proyectos regionalizadores que no surtieron efecto en el siglo XIX, que por lo menos yo identifico a cuatro, en los cuatro Andalucía está partida en dos. sí, es que si no es un territorio enorme y tiene una capacidad de condicionar bastante alta, ¿no? Pero bueno, no creo que en Galicia, por ejemplo, se vaya a debatir ahora mismo la reforma estatutaria. Y sin embargo, esta cuestión
ferroviaria que estamos comentando es de vital importancia, porque una de las evoluciones que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos en Galicia es un cambio poblacional. Esto es, Galicia llegó a principios del siglo XX, tenía el 10% de la población del conjunto del Estado, ahora apenas tiene el 5,2%, pero de igual manera se ha ido concentrando en el eje atlántico, se ha ido concentrando entre las, digamos, 7 ciudades más relevantes de Galicia, ¿no? Y eso requiere pues también una mejor conexión, una mejor conectividad con los ayuntamientos limítrofes de esas ciudades, que ya vienen actuando a algo parecido o algo que podríamos denominar como villas, dormitorio, ¿no? Esa conexión con esos trenes de cercanías, con ese tren de proximidad que había que construir, pues sería sumamente interesante, ¿no? Otros debates que también están pendientes y que tú señalaste al principio, pues es que en el 2009 se paralizó la transferencia de la competencia de tráfico y la competencia de una policía autonómica, ¿no? Se intentó reverdecer en varias ocasiones la demanda de una policía autonómica, pero el Partido Popular, que incluso en algún momento llegó a apoyarlo, se echó atrás como consecuencia de las demandas de la Guardia Civil, porque, como sabéis, fuera de lo que son los territorios como Euskadi, Navarra y Cataluña, la competencia del tráfico habitualmente la gestiona la policía autonómica. Perdón, la gestiona la policía, la Guardia Civil, ¿no? En vuestros territorios es la policía autonómica, aquí, como en otros lugares del reino, pues es la Guardia Civil. Y no quieren ni por asomo ver una policía autonómica en Galicia, porque temen por sus puestos de trabajo, por su actividad, cuando a lo mejor pues también se podría haber integrado la policía autonómica de haberse constituido. Lo cual resulta curioso, porque la propia historia de la Policía Foral de Navarra, con toda la polémica que ha habido en los últimos tiempos, nace en 1928 como policía de carreteras. Ese es su origen histórico. Sí. Con lo cual, evidentemente, quitarle el hecho de ser una policía que resguarde el tema del tráfico es desnaturalizarla por completo. Y curiosamente, a esa Navarra que recibió la laureada de San Fernando, al escudo gloriosa en forma de reservorio del alzamiento y de la guerra civil, en donde no hubo guerra, pero sí hubo 3.000 muertos. Evidentemente la cosa fue dolorosa, fuerte e incomprensible. En 1962, Franco es el que quita la competencia de tráfico a la Policía Foral. Y ha costado hasta el 2023, con diversas negociaciones, diversos acuerdos del PNV, del Grupo Vasco en el Congreso, que pasado 1 de julio entrara en vigor la competencia de tráfico para la Policía Foral, con el añadido de que desde el Parlamento Foral se hizo una ley específica, pasarela, para que los guardias civiles que quisieran seguir trabajando en el territorio de Navarra y seguir siendo competentes en tráfico, pasaran inmediatamente y sin ningún tipo de traba a ser miembros de la Policía Foral de Navarra asignados a tráfico. Con lo cual, evidentemente, se hizo específicamente una labor para facilitar que esas personas no se tuvieran que ir, que no tuvieran que cambiar de trabajo, o únicamente tendrían que cambiar de uniforme, dejar de ser guardias civiles para pasar a ser miembros de la Policía Foral, con la salvedad de que un guardia civil, al estar en el cuerpo militarizado y depender de defensa y de interior, no tiene ningún tipo de garantía del calendario. Es decir, puede haber un evento, imaginemos, llega su santidad, el Papa, a una ciudad española, pues se pueden llamar a los números de la Guardia Civil que consideren oportunos. Oye, que estoy de vacaciones, anuladas, fuera. ¿Por qué? Porque tienen ese estatus militar que garantiza que no puedan oponer ningún tipo de resistencia. Esto, evidentemente, en el caso de Galicia, pues si en 2009 hubo la posibilidad de abrir el camino, resulta curioso porque más o menos en esa época hubo otros dos elementos, uno que era un poco chilene, como decimos en Bilbao, y otro que se hizo realmente. El que se hizo fue la Policía Canaria. Hubo una primera promoción en el año 2010 y cariñosamente alguien la bautizó como la guanchancha, para decir la chancha de los guanches. Pues esta es una idea que evidentemente ejemplifica el hecho de que no la consideran muy positivamente. Incluso en ese año 2009-2010 la Comunidad de Madrid intentó hacer un cuerpo de élite
que podía ser un embrión de una policía autonómica en Madrid. Lo cual dices, esto sí es chirene, esto sí es un poco de chiste que haya comunidades que tienen unidad adscrita a la Policía Nacional, como eran Asturias, como era Galicia, el señor Rueda diciendo, Galicia fue pionera en esto de la unidad delegada, que también lo tuvo Valencia, lo tuvo Andalucía, Aragón, pero evidentemente es Policía Nacional, es una parte que se cede a la comunidad autónoma y que bueno, igual en el coche lleva el escudo, igual lleva aquí un parche de la comunidad y poco más. Poco más, es que de hecho son policías nacionales que llevan acompañando a la bandera de España la bandera de Galicia, no es más nada, no es más nada. Incluso voy a más, en Galicia la unidad adscrita quiere ahora alcanzar los 650 números. Teóricamente debería rondar los 500, pero no se han cubierto, no están todos los puestos cubiertos, no superan los 300 y pico. Y las funciones que tienen, entre otras, están vinculadas, por ejemplo, a la vigilancia de los edificios oficiales, que en la actualidad desarrollan contratas de seguridad. Esa es la paradoja, ¿no? Bueno, entre otras cosas, quiero decir. Galicia tiene una academia de seguridad que sirve para la formación de la policía local, por ejemplo, ¿no? Porque una de las opciones que había era la posibilidad de que la armonización de las diferentes policías locales pudiera ser el embrión de una policía autonómica gallega. Que Rueda presuma de que somos uno de los pioneros en tener unidades adscritas de la Policía Nacional y le denominemos a eso Policía Autonómica es como el que come agua en vez de sopa y presume de ser un pionero en llamarle sopa al agua, ¿no? Sinceramente, es así. Es algo de intentar hacer de la penitencia pues la virtud y no es posible, ¿no? Con todo, podría ser un horizonte que se abra si es que finalmente somos quien de realizar un debate estatutario. Y creo que estaremos obligados, una vez que el País Vasco pueda superar su reforma estatutaria, porque entonces pasaremos a ser la única comunidad autónoma sin un estatuto renovado. La única de todo el Reino de España, quitando las ciudades autónomas, ¿no? Y claro, hay muchas cosas que han pasado en estos 40 y pico años, muchas, y que deben ser actualizadas y reformadas. Entre otras, la asunción de ciertas competencias que ya se han ido renovando en otras comunidades autónomas que han reformado sus respectivos estatutos de autonomía. Con todo, también me gustaría hablar un poco de qué horizonte electoral se puede dar en Galicia, ¿no? Porque está bastante abierto. Esto es, Rueda no es valorado de igual manera que Feijóo. O tengo la percepción de que socialmente Rueda no es enjuiciado de la misma manera que lo fue Feijóo, ¿no? Y eso que fue su vicepresidente del gobierno desde el primer mandato. Y no cuenta con los mismos apoyos en el partido que los que contaba Feijóo. Así que son muchas las incógnitas sobre cómo se va a ejecutar la campaña electoral. Va a ser interesante ver a quién nomina Rueda como director de campaña, ¿no? Porque una de las cosas que hizo Feijóo en su marcha a Madrid fue desvestir bastante al Partido Popular de Galicia, ¿no? Se llevó al portavoz parlamentario en el Parlamento gallego, a Pedro Puig, sobrino de Fraga, un excelente parlamentario, todo hay que decirlo. Se llevó también a todo el gabinete de prensa y de comunicación del gobierno autonómico del Partido Popular, con lo cual va a ser muy interesante ver cómo se encara a día de hoy esa campaña electoral, ¿no? Sí, quizá como un chascarrillo, alguien me dijo que Pedro Puig, la idiosincrasia, es decir, el pensamiento, es decir, la personalidad, de haber nacido en el País Vasco, sería militante del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, es que durante muchísimo tiempo el PNV dijo que en Galicia el PP es lo que más se parece al PNV. Y incluso en la acción de gobierno de Feijóo, a día de hoy en Galicia, es muy distinto a lo que preconizaba en Madrid. Por aquí han rodado por las redes sociales pues momentos en los que Feijóo
hablaba de Galicia como una nación sin Estado, que reconocía la hermandad entre el gallego y el portugués, cuyo origen es común, hacía gala del hecho diferencial gallego, se refería a Galicia como país, igual que hacía Fraga, ¿no? Sin embargo, y Galicia, 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 el último lema de campaña electoral que tuvo, ¿no? Son gestores de lo propio, eso no se les puede negar, con mayor o menor acierto, pero siempre han ido a remolque, y a diferencia del PNV, es que el PNV es una fuerza política que yo, cuando alguien me dice el PNV es un partido de derechas, yo no le niego la mayor, pero les digo que el PNV es más que un partido. El PNV a día de hoy, no sé cómo será en el futuro, es el aparato de Estado de Euskadi, la comunidad autónoma vasca. No digo de Euskal Herria, ni mucho menos, pero creo que el PNV es mucho más que un partido y tiene la capacidad además de poder cambiar ideológicamente generación en generación. No es lo mismo el PNV de Ortúzar que el PNV de Arzallus o el de Aguirre, no tienen nada que ver bueno, tienen que ver, claro que sí, pero quiero decir que cada uno ha ido actualizando, ajustando su discurso a sus tiempos y a las necesidades del país, ¿no? Yo creo que eso pocos partidos lo pueden hacer. Lo ha hecho los dos partidos más viejos del Reino de España, que son el PSOE y el PNV. Los demás no han podido hacerlo nunca, ni siquiera el Partido Popular ha sido capaz de hacerlo, que tiene un discurso cada vez más viejuno, ¿no? Sí, un Partido Popular que en Galicia pareciera que quería amalgamar todo lo que no fuera el PSOE y el BNG, incluyendo ciertas dosis de regionalismo y hasta de nacionalismo en algunas personalidades, pero que parece, o por lo menos eso me llegaron a decir, el señor Feijóo quiso laminarlo internamente para controlar bien la estructura. Sigue habiendo sectores, o son más de ciudad, más de ámbito urbano, más cercanos a una línea más española. El triunfo de Feijóo fue el triunfo del sector del birrete, aunque él presume mucho de ser de una zona del interior de Ourense. Él vive en Coruña y es un urbanita. Sí, que eso fue ciertamente, y no quiero que se me olvide, objeto de ofensa en la última campaña de las generales, porque dijo que si él ganaba iba a ser el primer presidente de España surgido de una área rural, lo cual evidentemente de entrada ya ofende al señor Adolfo Suárez González, que es de Cebreros, exactamente, de un pueblo de Ávila, ¿no? Bueno, porque es como decir, pues yo qué sé, no sé, me parece que es como un hábito muy político, que es el ubicar el principio de las cosas en uno mismo. No hay pasado, ¿no? Con todo, el triunfo de Feijóo en Galicia, el PP gallego, y la derrota sobre todo de Xosé Cuíña, ¿no?, que era secretario general del PP en Galicia, supuso la derrota de la boina. Había dos corrientes, una denominada boinas y birretes. En los de la boina quedaban los remanentes, los restos de partidos como Coalición Galega, Centristas de Galicia, que eran partidos, digamos, de un corte más nacionalista o regionalista, si se quiere. Se acabó con el discurso de la autoidentificación, de reclamar a Galicia como administración única, que eran unas viejas reclamaciones de Fraga. Fraga defendía que toda la administración que hubiera en Galicia fuera autonómica, aunque luciera por delegación de la Administración General del Estado. En comparación con lo que defiende a día de hoy el Partido Popular, es un salto brutal. Nadie defiende en Galicia a día de hoy la administración única. Es más fácil que la administración única sea defendida por los nacionalistas que por el Partido Popular. Por eso decir que el PP gallego y el PNV son dos gotas de agua, para mí es una exageración. No, yo decía la persona de Pedro Puig. Sí. Puig. Separadamente. Sí, Pedro Puig probablemente, sí. Pedro Puig, porque digamos que hasta cierto punto es ese punto intermedio que había entre boinas y birretes, probablemente por la adscripción de Manuel Fraga, pero también hay que pensar que era hijo de catedrático de la Facultad de Derecho de Santiago de toda la vida, y es un hombre con una formación, un bagaje espectacular. Y que por eso esa personalidad no podía ser candidato a la sucesión. No, y es que además se dio una paradoja, y es que él era el portavoz del PP en el Parlamento gallego,
una figura que habitualmente se caracteriza por ser el que reparte tortazos a la oposición, y sin embargo el que repartía tortazos a la oposición era el presidente de la Xunta, y el que llegaba a los acuerdos, negociaba, pactaba y desarrollaba concertación con la oposición era Pedro Puig. Una cosa curiosísima, no tiene nada que ver con Miguel Tellado, por ejemplo, absolutamente nada. Pero es como se fraguó en ese momento la política gallega. La boina fue derrotada y fue deglutida, aniquilada por el Birrete. Se juega un poco con ese discurso del PP galleguista, pero confundiendo el galleguismo político con el galleguismo folclórico, ¿no? Yo le quiero a Galicia, me emociono cuando escucho una gaita, me gusta comer marisco. Eso no es galleguismo. El galleguismo es defender la identidad del sujeto político de Galicia como una nación. Así lo dejó escrito Castelao. Y el PP no quiere ni está dispuesto a asumirlo, obviamente porque entra en contradicción con el discurso de una única nación que es la española. Sí, para eso el PP de Cantabria, por ejemplo, siempre lo tuvo bastante claro y dejó las señas de identidad regionales al Partido Regionalista de Cantabria, y cuando el PP ha gobernado, o en los actos propios del PP, todas las azafatas, en vez de vestir de trajes regionales, iban de azafatas como si fueran en un aeropuerto. Con lo cual, evidentemente, cualquier signo regional estaba constreñido y expulsado para que otros tuvieran que mantenerlo vivo, y por eso el elemento electoral pues siempre ha tenido esa percepción de la nación española única, e incluso llegando a poner el lábaro, que me imagino que conoces este signo de identidad, pues calificarlo en los sectores de Vox como separatista, como elemento prácticamente filoterrorista, con lo cual estas calificaciones no hacen sino acendrar esa ausencia de comprensión y de empatía. Sería interesante algún día realizar un estudio sobre este tipo de identificaciones, ¿no? A mí me resulta muy curioso la denominación oficial de la Comunidad Autónoma de Murcia, ¿no? Que creo que tiene toda una intencionalidad política, porque son la única comunidad autónoma que se define como región, que lleva la denominación de región, ¿no? Creo que el mapa territorial de España, del Reino de España, aún está por terminar de configurarse, y seguimos todavía con las losas del siglo XIX, ¿no? Vosotros no tenéis ese problema, pero las diputaciones provinciales son algo que deberían extinguirse ya. En España están conviviendo las estructuras territoriales del siglo XIX, una España centralizada al completo, con una estructura pretendidamente federalizante, que tampoco, que es la de España de las autonomías. Sí, por lo menos hay... Sí, por lo menos hay 38 diputaciones que se podrían eliminar, porque la Constitución dice que tiene que haber un representante ordinario en el ámbito provincial. Y eso con una sola persona y un despacho puede solucionarse fácil. Las diputaciones, estas 38, en 2011, creo recordar, fue una propuesta del señor, que en paz descanse, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, para el Partido Socialista. Pero el PP obtuvo mayoría absoluta y por lo tanto esa propuesta se desechó. Aquella de eliminar precisamente estas 38 diputaciones provinciales. Es que ha dado un número clave, porque quizás mucha gente que vive en territorios que hay diputaciones provinciales no se da cuenta de que en las comunidades autónomas uniprovinciales no hay diputación provincial ya. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con otros territorios que tienen una división provincial, que es igual de artificial que cualquier otra, ¿no? Y que en Galicia, por ejemplo, nadie dice que es de la provincia de A Coruña o la de Pontevedra, entre otras cosas porque a ningún santiagués le gusta decir que es coruñés y a ningún vigués le gusta decir que es pontevedrés, ¿no? Es este tipo de pugnas territorializadas, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido más que contemplar las diputaciones provinciales como nidos de caciquismo. No hay otra. Porque se reparten fondos a nivel local, que además muchas veces se reparten con criterio más que discutible, ¿no? Pero bueno. Sí, precisamente los dineros me recuerdan un pequeño asunto, por si quieres explicarlo de alguna manera,
y es el hecho de que alguna vez se dice que Abanca sobrevivió al tema de las cajas, tiene el origen que tiene, a pesar de que quieren ocultarlo, y es propiedad 100% de alguien que no es gallego y es del otro lado del charco. Y por lo tanto, la propiedad influye o no influye, el hecho del arraigo, incluso que tuvo el asunto de Abanca con el Deportivo de La Coruña, con lo cual hay siempre salsilla en el ámbito financiero. Esto nos daría para otra conversación bastante prolongada, pero de forma muy abreviada. Abanca, bueno, es el fruto de la fusión de las dos cajas de ahorros principales que había en Galicia, ¿no? Que era Caixa Galicia y ¿cómo se llamaba la otra? Que no me acuerdo. Caixa Nova, que a su vez era la fusión, Caixa Nova era la fusión de las cajas de ahorros de Vigo, Pontevedra y Ourense. En su momento ya se habían fusionado en Caixa Galicia la caja de ahorros de Santiago, la de Coruña y la de Ferrol. La de Lugo no, y quedó como Caixa Rural de Lugo, ¿no? Bueno, pues cuando se bancarizó la caja de ahorros, que se fusionó previamente como Nova Caixa Galicia, la persona que pudo acceder a él, que lo compró por un total de 900 millones de euros, pero fragmentado en dos pagos de 400 millones y 500 millones después, fue Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, una entidad un banco y una entidad de inversión bursátil venezolana. Y prácticamente está centrando su actividad ahora mismo en Galicia, no en Venezuela. Y bueno, y la relación con el Deportivo da Coruña, para los que les guste el fútbol y el mundo, de la administración del fútbol, decir que la sede social de Abanca está en Coruña, donde estaba la sede social de Caixa Galicia, y que a día de hoy Abanca es propietaria del Deportivo da Coruña, un equipo que se caracterizó hasta, como dice, unos años, de ser un ente deportivo donde nadie podía ser propietario de dos acciones, de modo tal que siempre pertenecía a sus asociados, ¿no? Era imposible que nadie pudiera acceder a tener una mayoría por adquisición de acciones, ¿no? Pues a día de hoy, no recuerdo qué porcentaje, pero es enormemente importante, pertenece a Abanca. De hecho, Abanca es titular, le da nombre al campo de fútbol, pone y quita presidentes, y también le ha hecho una quita a la deuda que tiene el Deportivo porque estaba canalizada a través de la propia entidad, ¿no? Esa es la situación actual del Deportivo, que sigue estando, como sabéis, en primera autonómica y además haciendo una temporada muy irregular. Sí, un Deportivo que tenía de presidente histórico al señor Lendoiro, que hacía las veces de espejo del señor Paco Vázquez, alcalde socialista, sí, presuntamente, de la ciudad de A Coruña. Con lo cual, la política, deporte, siempre estaba vinculado, siempre elementos sociales, políticos, económicos. En la época más gloriosa del fútbol español, en la que Celta, Deportivo y Compostela convivían en primera división y además con resultados bastante relevantes, los tres presidentes de los tres clubes de fútbol que acabo de mencionar eran destacados militantes del Partido Popular: Horacio Gómez, Lendoiro y Caneda, los tres del Partido Popular. Y había otros equipos que también lo tenían, esa confusión entre diputaciones provinciales, equipos de fútbol y Partido Popular, ¿no? Se daba en aquel momento ya. Y ciertamente hemos centrado el asunto en Galicia, en el Estado español, pero evidentemente también hay asuntos internacionales que afectan y bastante. Porque, por ejemplo, ahora tenemos la Agenda 2030, que tiene que ver con los objetivos del milenio que no se hicieron realidad, que iban para 2015, con lo cual estas agendas pues suelen ser buenos deseos, que a veces se cumplen y otros no. Pero, por ejemplo, técnicamente el cambio climático ha obligado a cerrar Aspontes, una central que tenía su importancia. Pero eso, con los acuerdos que Pedro Sánchez, y que no ha explicado a nadie, con Marruecos, cuando se importa energía de Marruecos, se utiliza el mismo sistema en Marruecos que se utilizaba en Aspontes, que una la tienes que cerrar porque está en territorio gallego, es decir, en el Estado español, pero no hay ningún problema en traer el mismo tipo de energía de instalaciones en Marruecos. Es una de estas cosas que uno no se explica.
Bueno, es que realmente hubo que reabrirlo temporalmente para la producción de carbón y hubo que buscar técnicos que ya estaban retirados para el uso de Aspontes, ¿no? Fue algo temporal como consecuencia del incremento del precio del gas y de otros abastecimientos energéticos, y hubo que recuperarlos temporalmente, es cierto. Pero hay más cosas que creo que es importante que se conozca de Galicia. En la ciudad de A Coruña hay una refinería de Repsol. Hay 5 refinerías en el conjunto del Estado español. Uno de ellos está en Galicia. En Galicia hay una regasificadora en Ferrol, en Mugardos, en la ría de Ferrol. Hay 8 refinerías, 5 regasificadoras en todo el estado, me parece que son los números, y una está en Galicia. Y luego, por otra parte, la mayor cantidad de producción de energía hidroeléctrica, y creo que también eólica, están localizadas en Galicia. El precio de la energía más caro, tanto eléctrica como de gas, como de derivados del petróleo, más caro, está en Galicia. ¿Cómo es posible esto, no? Es algo que es muy confuso y que no se alcanza a comprender. Recientemente, en el momento en el que Euskadi consiguió la negociación de una tarifa eléctrica vasca, también en Galicia hubo movimientos para demandar una tarifa eléctrica gallega, ¿no? Y el señor Feijóo dijo que no lo iba a reclamar en ningún momento, siendo presidente de la Xunta, argumentando que ningún español lo entendería. Yo no voy a decir que sea necesario una tarifa eléctrica para la ciudadanía gallega, que lo es, pero imaginemos por un momento que con estos resortes de producción energética que tiene Galicia, pudiéramos tener una tarifa específica para la producción industrial. Imaginémonos eso. Cualquier factoría que quisiera instalarse en Europa o en el sur de Europa tendría que mirar necesariamente para Galicia ante el atractivo, no solo ya de la formación laboral de sus trabajadores y de las plantillas que pudiera tener, sino también del atractivo del abastecimiento energético. Y eso, lamentablemente, es algo que no ha pugnado en su momento el Partido Popular ni el señor Feijóo. Y creo que también debería estar presente en el debate de las próximas elecciones gallegas. Y que hay cosas que no se entenderán en España si no se lo explicas cristalino. Y evidentemente se supone que el señor Feijóo tenía labia para explicarle al español medio lo que ahora intenta hablarle desde la posición de presidente del Partido Popular, del que aparentemente se hará entender, o se supone, salvo que empiece a hablar en chino, cosa que claro, no creo que haya, porque, y apelo a un libro que es El Corralito Foral, indica que la gestión de los antecesores de UPN en todas las vertientes, ya sea UCD o la anterior a UCD, esos que estaban, que fundaron AP, los caballeritos del antiguo régimen, pues lograron que una empresa que iba a instalarse en Navarra se instalara en otro sitio, y creo que conoces bastante bien, porque era la Citroën y se instaló en Vigo. Vaya. Iba a estar en Navarra, con lo cual los llamados foralistas, los llamados navarreros, bueno, más bien se dicen navarristas, pues son gente que favorece la industria, hasta el punto de que esta gente afortunadamente no salió del Estado español y se instalaron en Vigo, pero podrían haberse ido perfectamente a otro país europeo. Pues la segunda empresa más importante de Galicia. Oye, aprovecho la ocasión que hablo contigo para hacerte una consulta que me cuesta trabajo entender. Puedo entender que UPN pacte con el Partido Popular. Al fin y al cabo, la beta ideológica de la derecha, bueno, pues es común. Lo que no entiendo es que puedan aceptar que entre en la ecuación Vox, que evidentemente niega el hecho foral. No entiendo cómo UPN puede aceptar eso. Y desde fuera de Navarra, por lo menos, creo yo, fuera de Euskal Herria, concretamente, creo que es muy difícil de comprender cómo un partido como UPN, que con mayor o menor acierto ha hecho gala de la foralidad, puede entroncar de alguna manera con Vox. Cabeceas así como diciendo que no es tanta la defensa del derecho foral, ¿no? Porque también hay diversas personas en el marco de UPN hecha para gobernar. UPN es un partido que amalgama diversas personalidades con la idea de ser partido de gobierno, y tiene sus fisuras cuando no es partido de gobierno.
Y pasa como Pedro Puy y como los Virretes, la Boina y todo esto, en donde en UPN te puedes encontrar a gente que habla euskera y a gente que odia el euskera. Y te puedes encontrar a gente que supuestamente defiende la foralidad, pero en 2014 hubo unas sentencias del Tribunal Constitucional que UPN no aguardó ni un solo minuto para decir ¡ay, qué bien! Y iban atacando a la foralidad y hubo que hacer un manifiesto fuera de los muros de UPN para defender la foralidad. Y precisamente eso es parte de la historia del cambio de gobierno en 2015 con la presidenta Uxue Barkos Berruezo liderando Geroay. En este momento, hace escasas semanas, María Caballero de UPN, al asunto de Cataluña, dijo que si los catalanes iban a recibir una liquidación del tema del FLA por determinado número de millones, una quita, para Navarra quería exactamente lo mismo. Dejo unos segundos para que la gente entienda lo radicalmente absurdo que tiene ese sentido. Porque estaba obviando completamente el sistema foral. Estaba obviando el convenio. Estaba diciendo, queremos exactamente lo mismo que pide Cataluña para Navarra. Obviando que Navarra no tiene ni un solo céntimo, ni de FLA, ni de fondo a proveedores, y evidentemente cualquier quita posible tiene que negociarse en la Comisión Bilateral Estado-Convenio. Es decir, obviando eso que se le supone que debe saberlo como miembro de un partido navarro, para hacer populismo, para decir a la gente lo que quiere oír, de nosotros lo mismo, como si esto fuera aquella película en la que hacía un orgasmo fingido de oiga, que yo quiero lo mismo que esa señora. Pues María Caballero hacía lo mismo. Hasta el punto de que cuando se hizo Navarra Suma, que algunos llamamos Navarra Sumisa, pues obligaron a Ciudadanos, que era contraria al fuero, contraria al marco del convenio, a hacer profesión de fe y firmar un contrato de exclusividad con la foralidad de Navarra. Hemos de recordar lo que ha pasado en Gijón con Carmen Morillón, que entró al gobierno con un miembro de Vox, siendo Foro Asturias, que tengo un conversatorio con el señor Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias en el canal. Pues evidentemente este señor tuvo sus dificultades como diputado en la Junta General de Asturias para defender esa posición, hasta el punto de que este concejal de Vox acabó dejando Vox y siguiendo el gobierno de Foro Asturias con el PP en Sison, en Gijón. ¿No fue expulsado recientemente ese concejal? Bueno, son elementos que según el prisma que lo veas, pues él dejó Vox, luego le expulsaron, o antes o después, con lo cual la explicación es complementaria. Evidentemente, lo que les une a Vox con UPN es ser españoles, muy españoles y muchos españoles. Y eso es que UPN es un partido es que ponen en el frontispicio, por encima de todo lo demás, está el ser españoles. Claro. Luego ya, si eso, puede venir lo de la foralidad, esto es como lo de el valor en la mili. Se le supone, usted no ha entrado en una guerra, con lo cual no ha tenido que probar que tiene valor. Pues evidentemente en el caso de Navarra no es cosa bélica, pero se le parece bastante. Y recomiendo pues dos libros, el del Corralito Foral y otro de mi amigo José Ambeloki, que es Navarra, ¿por qué no es un estado?, que explican un poquito para entender por qué este UPN, pues evidentemente de regionalista tiene poco, de navarrista tiene poco y de español pues tiene mucho, prácticamente todo, y por eso pues si gobierna el PSOE pues pueden intentar llegar a acuerdos con el PSOE en Madrid. Luego vienen los tránsfugas como es Sayas y Adanero, que acabaron integrados en el PP, y bueno, pues ven a Vox bueno, como gente que bueno, si hace falta luego ya se les convencerá de lo bueno que es la foralidad, no hay problema, tienen esa autoconfianza. Bueno, desde fuera es un poco complejo y difícil de entender, porque incluso cuando se especulaba sobre el grupo de apoyo para construir una mayoría alrededor de Feijóo en el Parlamento español, pues la gente empezó a decir, no, UPN puede dar el apoyo a Feijóo. Y dices, vale, pero ¿cómo va a dar el apoyo si está Vox y Vox niega el hecho foral o quiere acabar
con el hecho foral, ¿no? Y luego ves que quien te decía eso tenía razón. Es complicado de comprender desde fuera, ¿no? Porque yo puedo comprender que UPN sea un partido que defienda la españolía, la españolidad o como quieras llamarlo. Incluso podría comprender que defiende otra forma de ser español, que tampoco se lo voy a negar. Pero lo que no voy a comprender es que vaya de la mano de quien niega la existencia o la esencia misma de su autogobierno. Eso me cuesta mucho trabajo entender, de verdad. Y lo digo sin acritud ni acidez política. Lo digo desde la perspectiva que está fuera y que, bueno, pues que ve que pactan fuerzas políticas. Puedo comprender que Vox y PP tengan una convergencia en la idea de España, tengan una cierta convergencia en el hecho del eje ideológico de la derecha. Puedo entender pues que UPN y Vox sintonicen en el eje discursivo de la derecha, pero me cuesta mucho trabajo y creo que a mí, pues a la mayor parte de los ciudadanos del reino, pues que Vox acepte, o sea, que UPN acepte la posición de la foralidad que asume Vox. No, me parece muy difícil de entender. Sí, porque es reactivo. Reaccionan frente a ese otro gobierno, el real, el que al final acabó cuajando, donde está el PSOE, pero también está Sumar, también está apoyando el PNV, está apoyando Bildu, está Junts, está Esquerra, y dicen, este es el conglomerado separatista, terrorista y todo lo que sea malo. Y bueno, pues como hay que poner algo enfrente, pues si está el PP, bueno, pues está el PP. Si está Vox, bueno, pues son españoles, llevan la bandera y a veces son simpáticos y van a los toros. Y los toros pues también tienen su curiosidad por ahí en Navarra con los Sanfermines y todo esto. Pero también es curioso porque en Cestoa, en este siglo XXI, se hizo una consulta popular en un pueblo donde en las elecciones previas había ganado por mayoría absoluta Bildu. Y la consulta salió que los toros sí, con lo cual, bueno, pues a veces hay gente que ama los toros pero participa del hecho de Bildu, y evidentemente si a alguien se le ocurriera decir que quiere quitar los Sanfermines, pues creo que le va a faltar península, y me refiero a península europea, a la península europea para correr. Sí. Tendría que refugiarse detrás de la muralla china, por lo menos. Ya. Bueno, pues en lo tocante a las elecciones gallegas, también es importante saber si el BNG es capaz de mantener la ilusión que había generado en su momento. Quiero decir, el BNG ha sido una fuerza política que ha resistido carros y carretas, que ha sido capaz de llegar a ser la segunda fuerza política del Parlamento gallego cuando 4 años antes tuvo la amenaza de desaparición dentro del Parlamento gallego, y frente a eso le corresponde a Ana Pontón intentar no solo mantener la ilusión creada 4 años antes, sino reverdecerla e incluso dar un salto de calidad que le permita encabezar la presidencia. El PP con Gómez Besteiro como candidato, está lanzando el discurso de que para ser el PSOE. Gobierno pasa porque ellos sean la segunda fuerza política de Galicia. Es decir, vemos que el PSOE ya está entrando en la dinámica de importarle ser segundos más que en la alternativa de gobierno. Y eso puede ser preocupante. Y luego está el efecto electoral que pueda tener la participación de Sumar. Mientras ellos dicen que es necesario el concierto de Sumar para poder tumbar al PP, otros sostienen que el efecto matemático electoral de la participación de Sumar puede desgastar precisamente a la izquierda, ¿no? Y luego, insisto, en que no se le quite ojo a la candidatura de ourensanista, la candidatura de Ourense, ¿no? A la de Democracia Ourensá, que creo que se va a presentar solo en la circunscripción de Ourense y que puede condicionar bastante la construcción de mayorías. Yo creo personalmente que la desconstrucción y el despiece del espacio de la izquierda, debido a lo que hace Podemos por su lado, lo que hace Izquierda Unida, lo que va a hacer ANOVA, que yo creo que va a ser acompañar al BNG,
va a hacer que Sumar, debido a la dificultad de alcanzar al 5%, va a ser un parlamento a 4 o a 3 y un poquito, porque va a ser parecido a las formaciones que están ahora, con ese de Democracia Orensana, que va a entrar para saludar, y puede que para desequilibrar el asunto, dependiendo de si el PP sea capaz o no de obtener una mayoría absoluta por sí mismo. Hago una lectura parecida y animo a todo el mundo a que contemple el escenario político gallego, porque habitualmente en el eje de la izquierda suele ser bastante premonitorio o anticipatorio de lo que va a suceder en el resto del Estado. Fue AGE y En Mareas lo que dio lugar después a la candidatura de Izquierda Unida, Podemos, Cataluña en Comú y las fusiones, candidaturas, amalgamas de la izquierda en otros lugares. El desastre que se dio en Galicia fue la antesala de la debacle también de Podemos, ¿no? Lo que sí es curioso, si te fijas, es que no hemos hablado de Vox en Galicia, porque ni está ni se le espera. Y si Sumar queda fuera, Vox queda fuera del Parlamento gallego, ambas dos candidaturas, puede ser fiel reflejo de la tendencia que le espera posteriormente en el conjunto del Estado, ¿no? Ojo, porque Sumar después de esto tiene las elecciones vascas, tiene las europeas y tiene las catalanas. No creo que vaya a ser un escenario favorable para Sumar, teniendo en cuenta que Podemos va a presentar su propia candidatura a las europeas, es un escenario al que hay que estar atento y ver también qué ocurre con Compromís, con la Xunta Aragonesista, con Más Madrid, con fuerzas políticas territorializadas que no están viendo satisfechas sus expectativas con su participación en la propuesta de Sumar. Más Madrid puede verse satisfecha, pero Compromís y la Xunta Aragonesista puede ser que no estén contentas del todo. Sí, sobre todo cuando quieren hacer una implantación territorial de Sumar con marca propia en el ámbito de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano. Y que evidentemente Alfonso Rueda no debe tenerlas todas consigo, porque ha pedido a Vox que no se presente a las elecciones. Claro, es que la variable de Democracia Orensana, que puede parecer anecdótica, hay que tener en cuenta que después de lo que cayó, de ese populismo que es difícil de identificar y que podríamos llamar trumpismo orensano, claro, es que ahora mismo está gobernando con 10 concejales de 25 posibles y que se ha extendido en ayuntamientos limítrofes que no son pequeños en población para lo que es el ámbito gallego, ¿no? Y que a lo mejor pues puede conseguir un diputado y que puede condicionar la construcción de una mayoría. ¿Qué hará en ese caso Democracia Orensana? Bueno, ya ha dicho que pactará con el diablo, literalmente lo ha dicho, a cambio de defender lo que ellos entienden que son los intereses de Ourense. ¿Y qué va a hacer el bloque y el PSOE si depende la posibilidad de tumbar al PP, gobernar con Democracia Orensana o conseguir el apoyo de Democracia Orensana? Que va a ser una incógnita difícil de resolver. Y en cualquier caso, la base electoral más afectada va a ser la del PP en Ourense. Yo aventuro que si hay la posibilidad de que con Democracia Orensana haya 38 escaños en el Parlamento gallego, la presidencia va a ser para el BNG, la vicepresidencia primera va a ser para el PSDG y la vicepresidencia segunda va a ser para Democracia Orensana. Puede ser, yo no me atrevo a tanto, sinceramente, porque la base electoral y discursiva de Democracia Orensana está en el PP. Eso es verdad, pero es que lo que te queda, imagínate que la opción que tienes después de 14 años de tumbar un gobierno del Partido Popular, pues es pactar con Democracia Orensana. Pues a ver qué te propone, a ver qué reclama, qué reivindica. Es factible y entran en los acuerdos programáticos. Quedas expuesto además a una moción de censura en cualquier momento. O sea que, porque creo que con un diputado no entraría en el gobierno. Lo que haría sería condicionar la acción de gobierno para tener la garantía de que las propuestas de Democracia Orensana se van a ejecutar en Ourense. A ver, lo veremos en 58 días. Sí, ciertamente. Con lo cual yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Perfecto, Juan Carlos.
Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta charla, en esta conversación. Sí, encantado. Es un tema interesante. Traer Galicia al canal, traerlo para comprender este periodo electoral y estas circunstancias que llevarán a un nuevo Parlamento, a un nuevo gobierno de Galicia y que evidentemente tendrá que incorporarse al ámbito del corredor atlántico, con la propuesta, por ejemplo, que ha hecho el Endacari para las 4 comunidades de la cornisa cantábrica, que evidentemente tiene desafíos que los hemos ido desgranando y que evidentemente la rueda de la vida no se para y que hay que seguir pedaleando. Correcto. Pues muy bien, Juan Carlos. Un saludo para todo el mundo y muchísimas gracias y bueno, encantado de haber colaborado contigo.